Buenos días para todos. Bueno, ya esperamos. Sí, ya vamos a revisar hoy varios temas entonces alrededor de lo que nos queda pendiente. Recordemos entonces que tenemos ya esta la última clase. Programamos para la semana entrante el examen final y también miramos sobre el trabajo integrador. Ya tengo el documentico, es un documento simple, no es un trabajo muy grande el que tienen que hacer, pero sí a nivel de ensayo para que cada uno lo tenga tiempo de prepararlo para la semana entrante. Bueno, tenemos entonces planteado alrededor de el último tema que estamos trabajando sobre las aplicaciones de la derivada. Y en esas aplicaciones de la derivada llegamos al tema fundamental de que el trazar gráficas de las funciones hasta el momento nosotros lo que conocemos es tabular y graficar nomás. Vamos a revisar entonces los criterios de la derivada para poder trazar las curvas. Por favor me confirman si sí se está compartiendo ya el tablero para... Sí, se está compartiendo. Bueno, le agradezco. Entonces... Profe, sí, qué pena. Buenos días. Profe, Buenos es que tengo días. una inquietud antes de iniciar la clase. Cuénteme. ¿Se acuerda que la semana pasada, ahora estuvimos hablando de la nota del taller previo a la evaluación? Sí. Que no sé si de pronto la cargó y si de pronto la cargó y de pronto no vio mi correo o algo y me quedó la nota en cero. Entonces yo necesitaba saber que por pronto usted no la ha cargado todavía. No, estoy revisando en términos generales, entonces reviso correo, reviso plataforma y en el transcurso del fin de semana ya estaría consolidando todo. Ah, listo, profe. No, si era eso, qué pena. Muchas No, gracias, no, profe. ahí Feliz. estoy pendiente de todos modos y cualquier duda no duden en escribirlo y estoy pendiente porque como son tantas cosas, a veces se me pasan, entonces sí es fundamental que ustedes hagan las anotaciones y yo voy revisando ya que estamos en esta recta final, ir consolidando todo y que no quede nada en el aire. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces revisemos el tema de aplicaciones derivadas y exclusivamente el tema de trazado de curvas. Entonces decíamos varias cosas alrededor de esto. Primero, que el tema de las derivadas utilizamos varios criterios. O sea, para trazar las gráficas se habla del criterio de la derivada o criterios de la derivada. Criterios de la derivada. Decíamos que uno puede derivar una función varias veces. Se llaman derivadas de orden superior. Cuando hablamos de criterio de la derivada, entonces yo puedo hablar de primera derivada, y puedo hablar de segunda derivada para lo que nos interesa ahora. Podría hablar de una tercera derivada y finalmente, si yo derivo una función varias veces, al final voy a llegar a cero. Entonces yo podría generar diferentes derivadas, primera, segunda, tercera, cuarta, todas las que sean posibles que tenga la función y hasta llegar a cero. Pero para el efecto de lo que nosotros necesitamos nos interesa tener el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, exclusivamente para temas de aplicaciones de la derivada. Entonces recordemos que estos criterios de la derivada es para aplicaciones. ¿Qué necesitamos hacer? Trazado de curvas. Y entonces en el trazado de curvas tenemos varios elementos que no logramos identificar mediante la tabulación y son elementos como los siguientes. Por ejemplo, con la primera derivada nosotros podemos hallar lo siguiente. Con la primera derivada nosotros podríamos determinar primero algo que se llama los puntos críticos. Los puntos críticos, y una vez identificamos puntos críticos también podemos identificar el comportamiento de la curva. Entonces podemos decir los intervalos donde la función es creciente o decreciente, función creciente o decreciente.
Eso me permite hacer la primera derivada. Cuando hallo los puntos críticos, también al hallar los puntos críticos puedo determinar unos elementos y siempre voy a encontrar que en una función voy a tener unos máximos y voy a tener unos mínimos. Digamos que ahí básicamente se centra la importancia de la derivada en administración. El objetivo fundamental de la derivada es optimizar. Optimización. Y cuando hablo de optimización, Profe, cuando qué hablo- pena sí, una cuente, cosa, cuénteme tranquilo. que si por favor le permite el acceso a Estefanía Mora, para que por favor le conceda acceso a Estefanía para entrar a la reunión, profe. Ya, sí, no había visto que estaba por acá. Listo, estoy pendiente. Gracias, ya está. A ver, ya está. Gracias, profe. Bueno, esperen que hay otros por acá. Bueno, entonces en términos de optimización, siempre lo que queremos es ver que es una de las funciones de la administración. Y de optimizar se habla de maximizar o minimizar. Ese es el objetivo fundamental de la derivada realmente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de utilidades, pues en las utilidades lo que me interesa es maximizarlas. Si estuviera hablando de costos, lo que me interesa de los costos es minimizarlos. Entonces, una de las grandes aplicaciones de la derivada en las ciencias económicas y en realidad en todas las ciencias es este concepto de optimización. Siempre bajo el principio de que cuando quiero optimizar, o maximizo o minimizo. Esos son realmente los conceptos básicos que se debe pensar siempre que tengamos una derivada. Más que pensar en cómo voy a derivar, qué hallo, qué no hallo, es pensar en esto, que puedo maximizar o minimizar. Entonces la primera derivada me da, ya vimos, puntos críticos, y un punto crítico puede ser o un máximo o un mínimo. Y además puedo determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Ese es el criterio de la primera derivada. Si utilizo el criterio de la segunda derivada, es decir, vuelvo y derivo la función, la primera derivada, puedo hallar varios elementos. En primer lugar, puedo hallar uno que se llama puntos de inflexión. Estoy recordando lo que habíamos visto en la clase pasada. Puntos de inflexión, y puedo determinar los intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad. ¿A qué se refieren los intervalos de concavidad? Cómo se marca la curva cuando la estoy trazando. Entonces, estos son 4 elementos fundamentales que nos interesa realmente con la derivada. Entonces, no se les olvide que siempre que utilicemos la primera derivada me interesa hallar puntos críticos y los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Y con la segunda derivada voy a hallar puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Estos 4 elementos me permiten graficar o trazar una gráfica de una función con mucho detalle. Y vamos a ver cómo funciona. Al final esto se resume en una tabla. Es una de las metodologías. Yo podría calcular puntos críticos y una vez determinar máximo y mínimo, ir haciendo todo por separado, pero pienso que en este tema es mucho mejor hacer la tablita de resumen, poder hacer la interpretación con una sola vista y no tener todo tan desagregado. Entonces vamos a revisar un ejercicio que nos permita retomar todos estos conceptos. Entonces digamos que queremos graficar la siguiente función. Voy a escribirlo acá. Digamos que me piden trazar la gráfica de la siguiente función utilizando los criterios de derivada.
trazar la gráfica de la siguiente función utilizando los criterios de la derivada. Porque acuerde que si no me dan utilizando los criterios de la derivada, si no dicen nada con respecto a cómo quiero trazar la gráfica, lo primero que pensamos es hacer una tabla de valores y no más. Y con eso salimos, pero muchas veces hay funciones que posiblemente no las conozcamos muy bien y no sabemos cuál es el comportamiento de esa gráfica. Entonces vamos a hacer este recorrido que tenemos acá con las gráficas que tenemos. Este recorrido que está acá vamos a mostrarlo cómo funciona realmente acá dentro de esta función. Entonces me dice que vamos a utilizar criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada. Veamos con la primera derivada. Entonces lo que quiere decir es que debo tener la función y derivarla. Esta función vamos a hallar la derivada. Y ya ustedes conocen todas las propiedades de las derivadas, entonces relativamente pueden derivar de forma fácil. Digamos cuál es la derivada de esta función. Quiero ver cuál será la derivada de esta función. Alguien que me diga la derivada de esta función de 3x a la 4 menos 4x a la 3. 12x a la 3. 12. La primera, pues. Sí, dele que aquí voy escribiendo. Menos 2x a la 2. Menos Menos 2x a la 2. 12x. Perdón, menos 3x a la 2. No, 12x a la 2 está bien. Listo, ahí estaría derivado. Recuerde que bajo el exponente multiplico y al exponente le resto 1. Entonces 4 por 3, 12. Sí, sí. Y 4 menos 1, 3. Lo mismo acá, 4 por 3, 12. Y 3 menos 1, 2. Ahí ya está derivado. Ahí tenemos la primera derivada. Profe, ojalá si fuera el examen. Así son siempre. Siempre son así. Yo no sé por qué en el examen ustedes... No, profe, es que usted pone mucho larga. Uy, no, profe, usted sabe que no, profe. En el parcial pone los más duros. Se ponen a buscarle lo que no tiene el examen. Siempre le he dicho, no se inventen propiedades nuevas, eso ya está definido todo. Pero ustedes son felices inventando. ¿Quién se ríe así? Bueno, entonces, una vez se deriva, lo primero que debemos hacer es igualar eso a 0. Aquí es donde viene realmente la importancia de lo que se hizo en primer semestre. Toda la parte de factorización aquí es fundamental y es donde ustedes sufren mucho. A ver si hay alguien por acá, este que tenemos pendiente. Bueno, entonces se deriva. Una vez derivado, igualamos a 0 esa derivada. Y aquí es donde viene el dolor de cabeza de ustedes. Ustedes hacen muy bien las cosas cuando se les dice qué hay que hacer, pero cuando se trata de identificar es donde empiezan a inventar. Aquí esto es un proceso algebraico simple. Hay que tratar de factorizar, resolver la ecuación. Y aquí, por ejemplo, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué criterio de álgebra puedo utilizar acá para hallar los valores de x? Profe, algo con los exponentes. Quiero factorizar primero. Recuerde que la idea es hallar los valores de x para que esto sea cierto. ¿Cómo puedo factorizar esa función? ¿Qué es lo primero que miro yo cuando tengo una función y quiero factorizar? ¿Qué caso de factorización? Términos semejantes. Antes de términos semejantes. Factor común, siempre. El primer criterio a mirar siempre en una función será el factor común. Mire que aquí, ¿qué tenemos de común? Tenemos el 12, tenemos la x y sacamos la x con el menor exponente. Entonces esta función se puede factorizar de la siguiente forma. 12x al cuadrado es lo que veo que está ahí en común. ¿Factor de quién? Vamos a mirar. 12x al cuadrado, factor de
Para que vuelva y me dé 12x a la 3 me hace falta multiplicar por x, y para que me dé 12x al cuadrado me hace falta multiplicar por 1. Ahí tenemos un factor común. Lo voy a escribir aquí al frente para que lo tengan claro. Aquí lo que hice fue sacar factor común. Cuando yo tengo el factor común, pues ya me facilita mucho saber cuáles son los valores de x que hacen cierta esa ecuación. Vamos a mirarlo. Yo puedo desagregar acá de dos formas. Yo puedo escribir que esto tiene dos funciones. Tiene dos funciones. Una es 12x al cuadrado igual a 0. 12x al cuadrado igual a 0. Eso es lo que significa realmente ahí. Y la otra será x menos 1 igual a 0. Separo cada uno de los términos que están multiplicando. Y así me da que aquí ya puedo hallar los valores. Si este 12 que está multiplicando pasa a dividir, me queda que x al cuadrado es igual a 0. Y al sacarle la raíz me queda entonces por este lado que x es igual a 0. Y por este otro lado me queda que x es igual a 1. Estos dos valores que tengo ahí, x igual a 0 y x igual a 1, es lo que llamamos los puntos críticos. Estos son los puntos críticos de esa función. Entonces aquí voy mostrando paso a paso lo que he hecho. Entonces la intención de la primera derivada es poder calcular los puntos críticos. ¿Cuántos? Pues depende del tipo de función. Como esto era una función, aquí estaba al cuadrado, entonces encontré dos valores, pero podría encontrar 3 o 4 dependiendo del tipo de función que tenga. Entonces ya tengo los puntos críticos. Vamos a hacer lo mismo con la segunda derivada. Recordemos que acá me dice, vamos a mirar que con la primera derivada me dice que puedo hallar los puntos críticos. Ya los hallamos, estamos acá. Vamos a hacer lo mismo con la segunda derivada para hallar puntos de inflexión. Vamos a hacer primero ese salto así y después identificamos los intervalos de donde es creciente y decreciente, los intervalos de concavidad y cuando es un máximo o un mínimo, que eso lo hacemos al final. Pero en primer lugar, primera derivada hallamos puntos críticos, segunda derivada hallamos puntos de inflexión. Entonces vamos a hallar la segunda derivada. Voy a marcar acá donde está la primera derivada para que no se me pierda y después pueda evaluar la función sin problema. Esta es la primera derivada, la voy a escribir aquí al frente. Primera derivada. Listo, tenerla ahí claro que es lo que necesito ahora. Vamos a hacer la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Coger la primera y derivarla. Nos venimos acá. Y ahora, ¿cuál será la derivada de esta función? Quiere decir, vuelvo a derivar. Entonces miremos, ¿cuál es la derivada? Vuelvo y le pongo una comita, mire que ya aparece dos comitas, lo que indica que es la segunda derivada. ¿Cuál será la derivada de esta función? x2. ¿No más? Menos Sí. Entonces sería 36 menos 24x. x2 menos 24x, correcto. Ahí es donde no pueden dudar ustedes mucho. En los 24x, listo, ya está derivado, segunda derivada, voy a marcarlo. Pues pongámosle acá que tenemos la segunda derivada.
fundamental que identifiquemos cada uno de estos elementos. Bueno, con la segunda derivada, ¿qué hago? Vuelvo y la igualo a 0 y vuelvo y aplico lo que conozco de factorización. Entonces, la segunda derivada me permite, vamos a tomar este valor, lo igualamos a 0 y nuevamente factoricemos. Entonces voy a igualar a 0. A ver, quitémosle acá esto. Esto lo igualo a 0. Cuando igualo a 0 me permite entonces ahí sí utilizar la factorización. ¿Y cómo puedo factorizar? Nuevamente voy a sacar un factor común. Mire que ahí, ¿cuál será el factor común de esta función? Vamos a ver. El 12. 12 es factor común y la variable. ¿En caso de factorización o siempre va a ser el factor común? No, diferentes casos de factorización. Pero lo primero que yo miro cuando quiero factorizar es factor común. Pero puede ser un trinomio cuadrado perfecto, puede ser diferencia de cuadrados, cualquiera de los casos de factorización. El factor común es como, a mí me parece que es menos complejo. Lo que pasa es que es siempre el principio básico, por ahí se empieza, pero muchas veces no es suficiente el factor común o posiblemente no haya un factor común y entonces toca resolverlo por cualquiera de los otros casos. Bueno, entonces teniendo este como factor común me va a quedar que es 12x es el factor común de, para que me dé 36 necesito multiplicar por 3 y para que me dé x cuadrado por x, menos para que me dé 24 necesito multiplicar por 2. Listo, ahí ya está factorizado. Verifiquemos, 12x por 3x me da 36x al cuadrado y 12x por 2 me da 24x. Ahí está bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es buscar, desagregar esto en las funciones que haya para ver los puntos de inflexión. En este caso tenemos dos puntos críticos y también tenemos dos puntos de inflexión. ¿Cuáles van a ser los puntos de inflexión? Entonces tenemos, en primer lugar, me va a dar que 12x igual a 0 y el otro será 3x menos 2 igual a 0. ¿Sí? Y eso me va a dar dos puntos. Para el primero 12x igual a 0 quiere decir que resolviendo la ecuación x igual a 0 cumple la condición, y en este segundo entonces me quedaría x igual a ¿qué? En esta segunda función 3x menos 2 igual a 0 me quedaría x igual a ¿qué? Dos tercios, ¿no? Exactamente, 2 tercios. Entonces ya tengo este punto x La igual. pregunta por qué me da 2 tercios. Ya lo explico. Porque al despejar a 3 pasa a dividir. Recuerda Al que despejar a 2 pasa positivo al otro lado, positivo. primero quito este menos 2 que está aquí, pasa al otro lado a sumar, me queda 2. Y 3 que está multiplicando pasa a dividir. Ahí sale el 2 tercios. Recuerde la transposición de términos. Entonces esto que tenemos acá se llaman, como hicimos la segunda derivada, estos se llaman puntos de inflexión. Hasta ahí es la derivada, hasta ahí solo hemos aplicado criterios de derivada y criterios de factorización algebraicos. Entonces ya tenemos dos elementos que voy a resaltar, que son los que me interesan. Tenemos estos puntos de inflexión, a los que le debo prestar atención, y tengo estos que dije aquí arriba, que son los puntos críticos. Esto es lo que me interesa por el momento. Entonces, primera derivada, hallo puntos críticos. Segunda derivada, hallo puntos de inflexión. Siempre el mismo procedimiento. Derivo, mire que está lo mismo.
derivo, igualo a 0 y mediante procesos algebraicos resuelvo la ecuación. Calculo segunda derivada, mediante procesos algebraicos hallo los puntos de inflexión. Esos puntos que tengo ahí los voy a tomar como referencia. Los voy a tomar como referencia y los voy a ubicar en la recta numérica. Tengo acá la recta numérica y tengo 0, 1 y 2 tercios. Los voy a ubicar. El menor de todos es 0. Entonces tenemos por acá que si aquí está el valor 0, a la derecha se va a encontrar 2 tercios. Por acá pongámoslo. Y más adelante se va a encontrar 1. Digamos por acá. Entonces voy a escribir los valores. El primer valor es 0. Y el segundo valor es 2 tercios. Y el tercer valor es 1. Ya los organizo para que se vea en la recta numérica. Entonces ubico en la recta numérica todos los puntos críticos y puntos de inflexión que hayamos. Mire que 0 está acá, entonces es uno solo. Aquí está 1, aquí tenemos 1, aquí está 2 tercios, aquí está 2 tercios. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero construir la tabla para ver cuál es el comportamiento de la gráfica. Recordemos, a ver por acá, voy mirando. Dame un minutico que alguien llegó. Bueno, entonces tenemos que este eje horizontal es lo que se llama en una función el dominio, todo el recorrido sobre X. Entonces cuando yo hago el recorrido sobre X, voy a mirar qué pasa sobre Y para la gráfica. Entonces aquí tengo varios intervalos que son los que me interesan mirar. Tengo de 0 hacia la izquierda un primer intervalo. Tengo que mirar qué pasa con la curva ahí. Tengo que mirar qué pasa entre 0 y 2 tercios. ¿Sí? Por eso ubico en la recta numérica. Luego miro qué pasa entre 2 tercios y 1 con la curva. Y finalmente qué pasa por los valores mayores de 1. Esto quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4 intervalos. Entonces voy a construir esos intervalos con esos valores y vamos a hacer la tabla de resumen. Recordemos que la tablita que me interesa debe tener los siguientes elementos. Uno que llamamos intervalos. Me interesa hallar el valor de la función original, los valores de f de x. Me interesa hallar los valores de la primera derivada, f' de x. Me interesa hallar los valores de la segunda derivada. Y aquí al final voy a sacar unas conclusiones. Esas conclusiones son las que me va a decir cómo debo trazar la gráfica. Entonces, la tabla siempre deberá traer estos elementos. Y estos elementos salen finalmente de los puntos críticos y los puntos de inflexión que acabamos de identificar en la primera derivada. Entonces, vamos a mirar por acá y ahora vamos organizando. Entonces construyo una tablita que me resuma toda la información de lo que estoy haciendo de las derivadas y eso. Entonces voy a escribir los intervalos. Ya dijimos que aquí hay 4 intervalos. El primer intervalo, ¿desde dónde viene? El primer intervalo viene, recordemos que la función siempre viene desde menos infinito. Voy a ponerle por acá el símbolo infinito, no sé dónde lo encuentro, que siempre se me pierde. Por acá no está.
Por acá, ¿será que está? No. A ver, ¿dónde encontraré el infinito? Creo que al final, acá está. Entonces recordemos que la recta numérica viene desde menos infinito hasta infinito. La recta numérica viene de menos infinito hasta más infinito. Entonces, por lo tanto, debo hacer ese recorrido en toda la recta numérica para saber qué va a pasar con la gráfica. Por eso miro el comportamiento general. Entonces, primer intervalo que voy a mirar viene de menos infinito hasta 0. Hasta 0 viene el primer intervalo. Entonces, ¿eso cómo lo escribo? Lo escribo aquí simplemente como los x menores que 0. Recuerde que menor es todo lo que esté a la izquierda. Entonces ahí tengo el primer intervalo. Los x menores que 0. Voy a ubicar todos los valores en la tabla para poder después ir haciendo el análisis completo. Entonces, primer valor que me interesa es este. ¿Qué pasa con el recorrido de la función cuando viene de menos infinito hasta 0? ¿Cuál es el comportamiento? Me interesa mirar qué pasa cuando x vale 0. X igual a 0. También me interesa mirarlo. Luego viene el siguiente intervalo. El siguiente intervalo viene... A ver, ubico primero acá la tabla. El siguiente intervalo que tenemos acá, mire que viene entre 0, desde acá hasta 2/3. Es el siguiente intervalo. Entonces, ¿cómo escribo eso? Voy a decir que son los valores que se encuentran desde 2/3, perdón, desde 0 menor que x y menor que 2/3. En ese mismo orden, mire, 0 está a la izquierda, 2/3 está a la derecha. Entonces los x que se encuentra entre 0 y 2/3 lo escribo exactamente así, en forma de intervalo. Siguiente intervalo, bueno, tengo que mirar qué pasa cuando x vale 2/3 también. Mire que hago el recorrido por todo el intervalo, pero me interesa ver qué pasa cuando toma ese valor. Piensen que voy sobre la recta caminando y cada que llego al valor igualo. Siguiente intervalo, entonces voy a escribirlo acá. Miremos qué pasa cuando x es igual a 2/3. Esta es la parte, digamos, lenta del proceso, pero es clave porque este me va a dar todo el resumen de la información. El siguiente intervalo, mire que viene cuando x arranca en 2/3 y hasta dónde va a llegar, hasta 1. Entonces, el siguiente intervalo que voy a construir tiene que ir entre esos dos valores. Entonces tenemos que ese lo escribiría, a ver que se me borró por acá, voy a escribirlo acá. Eso lo escribiría como voy entre 2/3, entonces 2/3 menor que x y menor que 1. Ahí está 2/3 a la izquierda. Reviso qué pasa cuando x es igual a 1. Estamos por acá. Miremos qué pasa cuando x vale, voy a alargar esta línea. Entonces miremos qué pasa cuando x vale 1.
es x igual a 1. Y finalmente la recta sigue después de 1 hasta más infinito. Ahí tengo todo el recorrido. Entonces miremos de 1 a infinito. ¿Cómo lo escribo? Lo escribo x mayor que 1. Ahí tenemos entonces identificado todo el recorrido que debemos hacer para la gráfica. Bueno, aquí tenemos toda la gráfica. Y vamos a ver qué tengo que hacer con esos valores. Primero ubico la tabla y vamos a ver cuando tenga valores de desigualdades, me refiero a los siguientes valores de la tabla. Voy a marcarle. Cuando tenga valores de desigualdades, en este caso x menor que 0, este que es un intervalo, este que es el intervalo, y este último que es el otro intervalo. Cuando vaya a revisar esos intervalos, voy a evaluar acá la primera derivada y la segunda derivada. Y no me interesa, recuerden que no me interesa el valor, me interesa solo el signo. ¿Por qué razón? Recordemos que si la primera derivada, voy a escribirles por acá un resumen, hagámoslo por acá arriba. El signo indica si es punto hacia arriba o punto hacia abajo. Pero en la segunda derivada. Pero si es la primera derivada, recordemos, si yo tengo primera derivada es mayor que 0, o sea, es positivo, decimos entonces que la función es creciente con la primera derivada. Si la primera derivada es mayor que 0, entonces la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, es decir, es menor que 0, entonces la función es decreciente. Aquí la función será decreciente. Eso con la primera derivada. Con la segunda derivada, lo que me permite es identificar acá, si la segunda derivada es mayor que 0, decimos que la función es cóncava hacia arriba, cóncava arriba. Pero si la función es negativa, entonces acá en vez de ser mayor que 0 es menor que 0, es decir, es negativa, decimos que la función es cóncava hacia abajo. Esos son los criterios que hay que tener en cuenta. Cóncava abajo. ¿Qué significa esto en términos gráficos? Ya les muestro acá también. En términos gráficos significa lo siguiente. Si yo digo que la función es creciente, si la función es creciente quiere decir que va, la curva se debe ir mostrando hacia arriba. Si es decreciente, la curva debe marcarme que va cayendo, crece o decrece. Pero si es cóncava arriba, quiere decir que debo marcar una curva de esta forma, y eso es lo que se dice que es cóncava arriba. Pero si es cóncava baja, se marca al contrario, se marca la curva así. Entonces eso es lo que me va a dar las características finales de cuando una curva
todos los componentes de una curva a lo largo del plano cartesiano. Entonces estos son los criterios que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a hacer eso. Voy a escribir también, para no estar moviendo el tablero para arriba y para abajo, voy a pasar acá la primera derivada y la segunda derivada, que ya las tenemos calculadas. La primera derivada, bueno, voy a pasarla acá. Esta es la segunda derivada. Pasémosla por acá y la tenemos a mano. Y voy a traer la primera derivada para que hagamos los cálculos. Y la primera derivada la tengo por acá. La voy a tener ahí al lado de la tabla para poder. Bueno, entonces me interesa acá primera derivada y segunda derivada. La voy a dejar aquí a un ladito para que no estorbe. Bueno, entonces ahí tenemos los valores. Espera que me... Sí, regáleme un poquito de agua, negrita. Espera que me salió esto. Gracias. A ver qué se me salió esto. La concavidad. Punto de inflexión es el punto donde cambia la concavidad. Y vimos acá arriba que los puntos de inflexión son dos: x igual a 0 y x igual a 2/3. Entonces también 0 además de 0, no es x igual a 0. 0 además de ser un máximo también es un punto de inflexión. Acá lo vamos a poner. También es un punto de inflexión. Entonces ya tengo la tabla completa con la información y eso es lo que necesito para poder graficar. Entonces mire que estoy utilizando criterios de la derivada, pero realmente derivo, uso álgebra, y esta tabla de resumen es la que me va a servir para trazar mi gráfica. Vamos entonces a llevar eso al plano cartesiano. Toda esta información yo la puedo trazar en el plano cartesiano incluso sin conocer las funciones. Sin conocer todo este procedimiento yo puedo trazar la gráfica desde acá, desde este cuadro, desde esta tabla. Vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a hacer el plano cartesiano. Digamos por acá el plano cartesiano, voy a hacer una gráfica amplia. Hagamos una gráfica amplia que se vea claramente que quiero trazar. Tengo por acá el eje vertical, este no. Vamos a hacerlo con la recta. Bueno, entonces tengo un eje vertical que es Y y tengo un eje horizontal que es X. Démosle nombre a esto acá. Digamos que este es el eje X y que este es el eje Y.
Y voy a ubicar los puntos que dice el plano cartesiano. Miremos cuáles son los valores de x que debo ubicar. Debo ubicar x igual a 0, x igual a 2 tercios y x igual a 1. Los mismos que tenía ubicados acá cuando hice la recta numérica. 0, 2 tercios y 1. Entonces busquemos la escala apropiada. Busquemos una escala apropiada. Cuando me refiero a una escala apropiada es que sea un dibujo amplio, que podamos ver qué tenemos ahí. Entonces voy a trazar, voy a hacer acá amplio esto. Digamos 1 tercio, 2 tercios y aquí tenemos 1. Aquí tengo el valor 1. Dividir la unidad en 3 partes. Entonces este es 1 tercio. Este será 2 tercios, que es el que necesito por ahí también. Aquí tengo 2 tercios. Que es esta segunda línea. Y 0 lo tenemos acá en el origen del plano. Entonces ya tengo estos dos valores. Y vamos a mirar los valores de y para saber la escala también apropiada. 0 me dio, y me dio 1 y 0,40. Entonces voy a dividir y todos positivos. Entonces voy a decir que y el máximo valor que toma es 1. Lo voy a tomar de 2 en 2. A ver, por acá voy a decir que esto es 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y por acá digamos que está 1. A eso me refiero siempre que hablo de unos valores amplios, una escala amplia, es que pueda mostrar con mayor detalle. Aquí es 0,1 y tengo por acá un 0,4 que lo voy a escribir de una vez. 0,4 para que lo tengamos clave acá, que es el siguiente. Este va de 2 en 2. Listo. Entonces ubiquemos ahora sí con la tabla. Me dice que el primer punto es cuando x vale 0. Voy a marcarles acá que vean. Cuando x vale 0, y vale 1. Eso es lo que está diciendo acá, es este punto x0, y1. Vamos a marcarlo. Entonces, si x vale 0, y vale 1. Voy a marcar este punto acá. Ese es el primer punto. Miremos el otro. Cuando x vale 2 tercios, dice acá. Cuando x vale 2 tercios, y vale 0,40. Acá está. Entonces vamos a llevarlo al plano cartesiano. 2 tercios, 0,40. Entonces cuando x vale 2 tercios, es este punto de acá. Bueno. Y vale 0,40. Por acá. Aquí tenemos el punto 2 tercios 0,40, lo marco bien que se vea. Y el último punto que tenemos acá es cuando x vale 1, y vale 0. Por eso es clave esta columna para poder llevar los puntos al plano cartesiano. x1, y0 corresponde al punto que está acá, x1, y0. Ya tengo los tres puntos que tenemos definidos acá en nuestra tabla. x0, x igual a 2 tercios y x igual a 1. Ahí están ubicados ya en el plano cartesiano. Y recuerden que siempre escribimos de izquierda a derecha. Entonces debo trazar la gráfica en este sentido, de acá de izquierda a derecha.
Entonces empiezo en menos infinito y voy hasta infinito. Primer intervalo, ¿qué me dice? Primer intervalo dice, aquí nos vamos a dar cuenta si todo lo que se ha hecho está bien o no está bien, porque posiblemente si cuando comete unos errores acá al construir la tabla se da cuenta ya cuando está construyendo que está tomando una decisión incorrecta. Pero miremos, me dice que la función es decreciente y cóncava arriba. Mire qué va a pasar. Entonces dice que menos infinito, de acá hasta acá la función es decreciente, cóncava arriba. Mire que ahí estoy marcando decreciente, cóncava arriba. Él viene desde menos infinito y viene bajando. Bueno, eso me dice ese primer intervalo. Acá dice que es decreciente, cóncava arriba. Es lo que acabé de trazar. Siguiente intervalo entre 0 y 2 tercios me dice que es decreciente, cóncava abajo. Cambió la concavidad. Vamos a mirar. Entre 0 y 2 tercios, es decir, entre estos dos puntos que hay acá, entre este punto y este punto, vamos a ver. Dice que la función es decreciente. Él venía acá decreciente, pero acá viene decreciente y cambia la concavidad. Cóncava abajo. A ver, borro este y ya marco mejor. Decreciente, cóncava abajo, la marcaría así. Ustedes tienen mejor pulso, allá le pueden... Mire que exactamente acá en este punto cambió la concavidad, lo que quiere decir que eso va a ser un punto de inflexión. Miremos qué pasa ahora entre estos dos puntos. En el punto que sigue es entre 2 tercios y 1. ¿Qué pasa? Me dice la función, vemos acá, que entre 2 tercios y 1 la función va a ser decreciente, pero cóncava arriba. Vamos a trazarla. Decreciente, cóncava arriba. Entonces viene acá. Decreciente, pero cóncava arriba. Ahí tenemos hasta 1. ¿Y qué pasa después de 1? Dice que es creciente, cóncava hacia arriba. Después de 1 dice que es creciente, cóncava arriba. Entonces vamos a trazarla. Entonces creciente, cóncava arriba significa que de aquí en adelante la curva trae este comportamiento. Creciente, cóncava arriba. Ahí está. Bueno, aquí con este mouse no es tan fácil de calcularlo, pero ahí tenemos un bosquejo de la gráfica. Y mire que esto no es, si yo tabulara sin tener en cuenta los criterios de la derivada, es muy difícil saber dónde cambia la concavidad de una curva. Entonces ahí tenemos que esta función, esa es la gráfica de la función, acá arriba la tengo, la voy a identificar, se la escribo, le escribo el nombre al lado. Entonces esa es la función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 1. Voy a identificar cada uno de los puntos. Mire, este punto que está acá es el más bajito de la curva, por lo tanto eso será un mínimo. Vamos a mirar si es cierto o no, si definimos bien. Eso es un mínimo. X igual a 1 es un mínimo. Miremos en la tabla si lo definimos bien. Claro, acá dice x igual a 1. Mire, x igual a 1 me dice acá que es un mínimo, pero también me dice que x igual a 0
Dentro de esos dos puntos es un máximo, pero además es un punto de inflexión. Entonces miremos x igual a 0. Cuando x vale 0, y vale 1. Este punto de acá es se llama un máximo relativo realmente. Entonces este es el mínimo y este es el máximo. Claro, acá hay unos puntos mayores, pero es que como no vuelve a cambiar la concavidad, ya la curva sigue en ese sentido. Entonces este sería un máximo, pero vemos que como cambió la concavidad también es un punto de inflexión. Ese es un punto de inflexión, mientras que este mínimo solo es mínimo, ahí no cambia la concavidad. Mire, venía cóncava arriba, sigue cóncava arriba. Pero este otro punto que tenemos acá, este otro punto, como cambia la concavidad, venía cóncava abajo y pasa cóncava arriba, ese punto se va a llamar un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Entonces ahí tengo identificado todos los elementos de la curva y eso lo hice a partir de la derivada. Entonces el procedimiento es simple, se ve extenso porque voy acá despacio haciendo unos cálculos, pero resumiendo es lo siguiente. ¿Qué debo hacer? Mire, en este orden siempre. Lo primero que debo hacer es calcular la primera derivada. Entonces calculo la primera derivada. Igualo a 0. Cuando igualo a 0, voy a escribirle acá de una vez que igualamos a 0. Igualo a 0. ¿Para qué se iguala a 0? Para poder hallar los puntos críticos. ¿Sí? Utilizo los factores algebraicos y hallo los puntos críticos. Entonces, ahí vienen los tres pasos básicos. Derivo, igualo a 0 y hallo los puntos críticos ya mediante el tema algebraico. Eso hago la primera derivada. Con la segunda derivada hago exactamente lo mismo. La segunda derivada, entonces calculo la segunda derivada, vuelvo a igualar a 0, mírenlo, acá está. Y hallo los puntos de inflexión. Ya con eso ubico todos esos puntos en la recta numérica y me dedico a construir la tabla de resumen, que es la que me va a permitir trazar la gráfica. Y ya ahí tengo todos los detalles. ¿Cuántos puntos críticos y cuántos puntos de inflexión? No sé, eso me los da la derivada. Puede tener 3, 4, puede tener uno solo. Entonces ahí me da las características de la curva. Voy a compartirles por otro lado y voy a mostrarles algunas curvas. Déjenme ver si es posible que pueda compartir por acá tu archivo. No sé si me deje, pero voy a escribir. Pero se manda el resumen de ese tablero. Es que el de la clase pasada, pues no sé, no me llegó, pero o no lo mandó, bro. Ya, De la clase pasada no la mandó, no la mandé. A mí tampoco me llegó. Bueno, tan pronto termine mando el resumen de todo y miramos. Déjenme voy a mirar si puedo compartir otro tablerito. Bueno, voy a dejar de compartir ese tablero y quiero compartirme, a ver si me deja, que no estoy seguro si esto me deja compartir otra pantalla que quiero mostrarles para que hagamos unos ejercicios rápidos más de observación. Sí, creo que me deja compartir. Ahí tiene una pantalla en blanco. Voy a escribir una función cualquiera. Voy a escribir, por ejemplo, 6x a la 6x menos x a la 6 .
Ven acá arriba la función. ¿Sí se está compartiendo ese tablero? Sí, profe. Eso, entonces la función es 6x menos x a la 6. Voy a hacer solo la gráfica. Y a partir de la gráfica vamos a identificar los elementos sin hacer todo el proceso. Entonces yo borro por acá y vuelvo acá. Quiero graficar esa función. Al graficarla, ¿sí ven la gráfica? Sí. Bueno, vamos a mirar algunos detalles de esta gráfica. A ver si puedo mostrarles más detalles. Ahí. A ver si este me permite. No, acá no. No quiero mostrarla más pequeña. Bueno. Quiero que miremos esta gráfica. Aquí en esta parte central, es que no he podido mostrarle muy bien, a ver, que me muestre más detalles. No quiero, bueno. Vamos a mirar primero la gráfica en general. Me amplío acá en el eje, acá. Bueno, vamos a mirar la gráfica en general. Mire que viene de menos infinito a infinito. La curva veo que viene acá y tiene unos comportamientos. Quiero que me digan qué pasa, por ejemplo, con la curva de menos infinito aquí hasta este punto que ha pasado, hasta 0. ¿Qué pasa? ¿La función será creciente o decreciente? Una función creciente. Es creciente. Aquí, Creciente cóncava hacia abajo. aquí es cóncava hacia abajo. En esta primera parte. Lo que pasa es que no he podido encontrar aquí. Aquí hay un detalle. Aquí la curva cambia un poquito, pero no he podido mostrarles muy bien ese cambio. Profe, ¿no tiene GeoGebra? No tengo el GeoGebra. Tengo este derive, pero no he podido sacar acá el detalle. Espérese a ver si lo achico un poco más. Es que aquí internamente hay unas curvitas que se marcan, pero bueno, déjeme buscar otra función que me permita darle mayor claridad a eso. Vamos a trazar, por ejemplo, la curva. Quiero hacer menos 5x a la 4. A ver, menos x a la 5. Menos x a la 5. Menos, a ver, 5x a la 4. 5x a la 4. Más 200. Ahí tengo una función que quiero graficar. La voy a graficar. Y esta sí me muestra mejores detalles. Bueno. Vamos a mirar la siguiente curva. ¿Qué pasa con la función de menos infinito aquí hasta menos 4? ¿Qué comportamiento tiene? Decreciente, cóncava arriba. Decreciente, cóncava arriba, correcto. ¿Qué pasará entre 4 y por acá más o menos un punto de estos? Mire que aquí la función sigue, Decreciente, cóncava hacia abajo. pero mire que aquí es cóncava arriba. Acá de menos 4 viene por acá, cóncava arriba. Acá vuelve a cambiar en algún momento. Cóncava abajo, pero mire aquí ya es cóncava abajo toda. Entonces viene decreciente, cóncava arriba. Luego viene creciente, cóncava arriba. Pero luego viene creciente, cóncava abajo. Llega un momento en que es decreciente, cóncava abajo. Quiere decir que esto tiene un punto de inflexión acá. Por acá en este punto, en algún lado donde está esta crucecita, me va a marcar un punto de inflexión. ¿Cómo sabría eso? Pues gráficamente yo lo puedo interpretar, pero desde el punto de vista de del criterio de la derivada,
lo que tendría que hacer es calcular la primera derivada, pero este es una función muy grande, entonces posiblemente me dé muchos valores. Pero, ¿cuál será la derivada de esta función? ¿Cuál será la derivada de menos x a la 5 menos 5x a la 4 más 200? Menos 5x a la 4 X a la 4 menos 20x a la 3. X a la 3. Correcto, mírelo, acá está. A ver, no está funcionando acá. Menos 5x a la 4 menos 20x a la 3 será la derivada. Si quisieran factorizar, vayan haciendo el proceso mental. ¿Cuáles serían los valores? 5x a la 3, profe. 5x a la 3 sería el factor común. Voy a factorizarlo y mire cómo me queda la factorización. Menos 5x a la 3 lo saco como factor común y me quedó aquí x más 4. Quiere decir que tiene dos valores. Vamos a ver qué valores tiene como. ¿Cuáles son los valores que me dan ahí? X igual a menos 4 sale de acá y x igual a 0 sale de acá. Son los dos puntos críticos. Vamos a la gráfica. X igual a menos 4 y x igual a 0. Mírenlo acá. X igual a menos 4 es un punto crítico y x igual a 0 es el otro punto crítico. ¿Qué quiere decir? Que x igual a menos 4 aquí será un máximo, un mínimo, y este x igual a 0 será un máximo. Vamos a mirar qué pasa si vuelvo a derivar. O sea, voy a calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada es menos 20x a la 3 menos 60. Vuelvo y factorizo igual a 0. Entonces, al factorizar, la función me va a dar menos 20x al cuadrado más x a la 3. Aquí me da otros dos valores que son los siguientes. Los valores que me permite hallar eso son x igual a menos 3 y x igual a 0. Son los puntos de inflexión. Miremoslo en la gráfica. X igual a menos 3. X igual a menos 3. Aquí está menos 2, por acá menos 3. Mire que por aquí en algún punto cambiaba la concavidad. Entonces en x igual a menos 3 es donde cambió la concavidad. Y x igual a 0. ¿Sí? Son los dos puntos de inflexión. Ya con eso, pues se traza la gráfica y se sacan todas las características. Eso es lo que hay que hacer. Entonces debemos interpretar básicamente sobre las curvas, o lo otro es hacer el cálculo de las gráficas. Entonces aquí tienen un ejercicio sencillo sobre lo que se debe hacer al trazar las gráficas de funciones. Bueno, entonces, resumiendo todo, con eso terminamos ya la parte de las clases. Nos queda programar el final. Lo podemos programar cualquier día de la semana entrante. No sé si lo dejamos hasta el viernes, que es la clase, para no hacer esto el lunes. Les mando unos ejercicios para que hagan el taller y les envío también el documento con lo que van a hacer en el integrador. Entonces ustedes definirán cuándo lo hacemos. Lo hacemos el viernes en el horario normal. Sí, profe, yo diría que es mejor así. Listo. Porque nos daría más tiempo de hacer los trabajos y todo. Eso, porque ya la semana entrante no tendríamos sino solo el parcial. Ya recuerden que no son clases, para que programen con todos los profesores. Les mando los ejercicios y si tienen... El lunes usted nos va a dar clase, perdón. No, el lunes ya no. Más bien, si tienen, les mando el taller. Si tienen alguna duda, me pueden escribir y programamos una asesoría en cualquier otro momento que no sea en la clase. Ah, listo, profe. De todas maneras, que necesitamos el taller para la nota del 8% que Sí, sigue, ¿no? sí, yo les mando ya mismo, voy a organizar. Profe, y las fechas límites del taller y el ensayo. Que quede todo listo antes del viernes. A que el viernes lleguemos solo a hacer el examen y ya las otras notas estén listas. Para que conozcan ustedes todas sus notas. Pero entonces, si le ruego encarecidamente que este fin de
de semana ojalá pueda cargar usted el taller y lo que necesitamos para el ensayo. No, ya mismo, tan pronto cierre acá, les comparto el resumen de los tableros y mando las condiciones del ensayo, lo que vamos a hacer para el integrador. Y en el transcurso del día les envío el taller para que resolvamos hoy mismo todo eso. Y ya saben, si tienen alguna duda me pueden escribir y programamos una asesoría. También puede ser virtual. Entonces no hay problema si es uno, si es el grupo. Dependiendo de la dificultad que vean ustedes con el taller, aclaramos todas las dudas. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos así. Vayan revisando también las notas en la plataforma. Cualquier duda que tengan, escríbanme al correo haciendo la aclaración de que tiene duda en la nota y quiere alguna aclaración, y yo voy revisando caso por caso. Listo, profe, entonces ya nos vemos el viernes. Ya nos vemos el viernes en el mismo horario, 9 de la mañana. Vale, ¿Listo? gracias. Bueno, les agradezco. Que estén Gracias, muy bien, profe. que descansen, que tengan un buen fin de semana. Profe, muchas gracias. Bueno, Hasta luego, lo profe, mismo, que hasta esté luego. Gracias, lo mismo. Hasta luego, profe, feliz día. Hasta luego, Igualmente, profe, que esté bueno, feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.